La primera semana de marzo van a volver a las clases 17 provincias argentinas, entre ellas Corrientes. Esto responde a las expectativas de las familias, pero también de los gobiernos que buscan retornar con una presencialidad controlada o cuidada. Esto va a implicar la puesta en funcionamiento de protocolos sanitarios, la distancia social y también disponer de recursos para la sanitización de los lugares compartidos. Vamos a hablar de la educación para este ciclo 2021, pero también de la educación emocional, tan necesaria en estos tiempos de cambio y de pérdida a los que nos enfrenta la pandemia por COVID-19. Y hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que provoca muchas muertes en todo el mundo. Estos son los escenarios que vamos a transitar. Estamos comenzando el año y uno de los temas que más interesa a la comunidad es el comienzo de las clases, es retomar la educación presencial. Pero también es importante en este contexto de pandemia y de tantas pérdidas y de tantos cambios de hábitos en la vida de todas las familias, la educación emocional. Por eso está con nosotros Dayana Carreira, que es especialista justamente en educación emocional. ¿Cómo estás, Dayana? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a vos. Bueno, ¿qué decir en principio de la educación emocional de la que se habla mucho, pero quizás no sabemos tanto? Y la educación emocional es, a mí me gusta citar a Rafael Vizquerra, un gran maestro del concepto, ¿sí? Es un proceso que es continuo y permanente y que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento del cognitivo y así entonces poder lograr un desarrollo integral de la personalidad. Y Lucas Malaisi habla de que también es un proceso continuo y permanente, y lo que busca es que las competencias emocionales que tenemos las podamos desarrollar para mejorar nuestra calidad de vida. Con lo cual todo esto redunda en que los alumnos y los docentes que integran la educación emocional puedan sentirse mejor y puedan tener mayor sensación de bienestar. Claro, yo pensaba hoy gestionar las emociones, o sea, cómo utilizar este recurso que tenemos, que es una emoción, pero no en el sentido de ser eficientes en todo, sino de vivir mejor. Exactamente, ¿no? Sí. Se probó y se estuvo evaluando que la educación emocional incide, o la inteligencia emocional, en un 80% de nuestra felicidad. Entonces, y esto también impacta obviamente nuestro rendimiento, nuestro desempeño, tanto laboral como académico. Entonces es una materia pendiente que como docentes, como educadores, necesitamos ir integrando todo nuestro mundo emocional, conocer sobre nosotros mismos, nuestras emociones, regularlas, trabajar nuestras propias habilidades sociales para poder tener un mejor desempeño, pero también una mejor convivencia. Claro. Está muy asociado a lo que la UNESCO venía planteando de saber ser y saber convivir con otros. Bueno, un desafío para el siglo XXI. Totalmente, ¿no? Y ahí sí, el tema de la diversidad tiene otra mirada y otra profundidad, ¿no? Poder aceptar al otro también. ¿Y cómo se enseña? ¿Qué es la educación emocional? La educación emocional es ese proceso y en realidad se trabaja con 5 pilares, lo que sería, digamos, no solo la educación emocional del niño o del adolescente, sino de los padres. Hay escuela para padres, la educación propia del propio educador, ¿no? La del docente mismo. Es difícil, digamos, enseñar lo que uno por ahí no puede estar practicándolo, necesitamos coherencia en este sentido. Y también a través de las políticas públicas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales dentro de una institución. El clima emocional se estudió que es muy importante, incide un montón. Entonces, hacer educación emocional implica tener en cuenta todos estos factores o estos pilares, sensibilizar, darnos cuenta de lo importante que es, para qué, cómo incide esto y lo necesario que es, ¿no? Porque tiene un enfoque salutógeno. La idea es que los chicos que empiezan la vida, digamos, estén y tienen esas habilidades, se transformen en competencias con la práctica y con la educación emocional y se mantengan sanos para que cuando la vida los ponga a prueba, ¿sí? Tengan como recursos emocionales y competencias para poder resolver las situaciones que se les vaya presentando. Bueno, o sea que todos tendríamos que ir a la escuela emocional, me parece. Todos estamos invitados a... Claro, porque esto se me ocurre que no solamente algo, vos decías también, los padres, tanto los padres como los docentes tienen que poder educarse, digamos, en estas competencias o poder manejar mejor estas competencias. ¿Y cómo se enseña? ¿Se enseña en la escuela? ¿Se enseña en un centro educativo?
Sí, la idea es, como los chicos están mucho tiempo en la escuela, la idea es que esto pueda integrarse, estos contenidos de educación emocional puedan darse en la escuela. Y siempre se habla, digamos, de hacerlo de dos modos, transversal y vertical. Vertical es que podamos tener en el aula un horario para hacer y aprender acerca de la educación emocional, y transversalmente es donde todos los docentes estén al tanto del currículum y puedan ir desde sus materias, ir acompañando los contenidos de educación emocional. Bueno, ¿y esto es posible hoy? Hoy es posible, hay escuelas que lo vienen intentando, lo que pasa que lo que se busca es que justamente haya un compromiso de todas las partes. A veces hay docentes que están como muy motivados y les encanta y han hecho experiencias súper lindas, pero quedan ahí. La idea es que pueda ser de un modo más integral, ¿no? Dentro de un proyecto educativo, ¿no? Tenemos la ley que nos avala acá en Corrientes, y también los documentos que fueron saliendo desde Nación, todos hablan de la importancia de integrar las emociones, de conocerlas. Entonces tenemos, digamos, como un basamento teórico y leyes que nos avalan para poder hacerlo. El tema es justamente el trabajo más fino, a fuego lento, ¿no? Pero ir trabajando de a poquito con proyectos, ¿no? Y dentro de un programa, se trabaja a través de programas. Claro. Yo pensaba justamente, ¿no? Hoy que se está hablando tanto de la educación y de todos estos cambios que trajo la pandemia, que digamos, uno de los lugares de socialización más importante para los niños y adolescentes es la escuela, que faltó durante todo el año pasado, y este año, bueno, se está intentando volver a una cierta presencialidad. Pero ¿cómo afecta esto de no poder compartir con el otro? Y al menos yo desde el consultorio sí he tenido muchas consultas en relación, digamos, al malestar, ¿no? Porque somos seres sociales, emocionales y sociales, y el hecho de compartir es necesario para nuestro crecimiento. Si bien lo podemos hacer en parte de la virtualidad, la verdad es que la presencialidad, con todas las medidas, es posible, digamos, y es necesario, y los chicos lo sienten. Así que sí, es como ir viendo de alguna manera, haciendo espacio primero a cómo se sienten al regreso, qué expectativas tienen, dar espacio a lo que decimos esa oxigenación, digamos, desde el diálogo, desde la afectividad, la contención, porque un cerebro que se siente bien puede aprender mejor, eso ya está estudiado, lo sabemos. Entonces es esencial poder dar al principio un espacio para volver a encontrarnos, ver cómo transitaron, qué expectativas tienen. Esos espacios de diálogo ya se pueden habilitar, digamos, dentro de las casas, ¿no? Preguntarle a los chicos cómo se sienten, qué expectativas tienen, o hay alguna manera. Sí, seguro, desde casa, desde la escucha activa de los papás, no esperar escuchar lo que quieren, sino abiertamente, digamos, y validar las emociones, si tienen miedo, si no quieren, si se sentían mejor en casa, no arrastrarlos a que sientan que tengan ganas de volver, sino escucharlos, una escucha activa, empática, ¿sí? Esa es la recomendación para ir empezando a hablar sobre. Sabemos también desde la educación emocional que poner las emociones en palabras, simbolizarlas ya permite gestionarlas y no utilizar el cuerpo como vehículo de la emoción, somatizaciones y demás. Entonces es esencial también que los papás puedan escuchar de manera activa, empática y validando todo lo que los chicos puedan sentir, porque las emociones son propias de nuestra especie humana, así que en ese sentido no ponerlas negativas o positivas, sino, ¿no?, escucharlas, y eso ya ayuda un montón. Claro. Y para aquellas familias que han tenido muchas pérdidas, ¿no? Muchas familias han tenido pérdidas durante el año 2020, y bueno, seguimos en pleno proceso de pandemia. ¿Qué pasa no solo con ese chico, sino con esa familia? ¿Cómo se está trabajando de alguna manera desde digamos, el sector público? ¿Hay algún tipo de política para...? Yo desconozco, pero sí lo que recomiendo es que también al regreso a clases pueda haber ese espacio para hablar, permitir la tristeza que emerja, ¿no? Porque por ahí también los chicos lo han compartido con sus propias familias, pero también cuando se encuentren con sus amigos, hay algo que quedó en la historia de cada uno que estaría bueno dentro, digamos, de esto de la contención y la escucha activa, poder compartirlo. Pero siempre el espacio a la tristeza es también necesario, es parte, digamos, de todo lo que vamos viviendo, y muchas veces lo que sucede con los chicos es cuando lo comparten se alivian. Y crece como la empatía también en el grupo, en los docentes. Hay docentes que también han perdido familiares, y siempre cuando se genera esa comunicación desde lo emocional ayuda mucho también a transitarlo, digamos, con los grupos de pertenencia.
Bueno, muchísimas gracias, Diana. Este es un tema realmente muy amplio que requiere y que esperemos que podamos seguir abordándolo, de ver cómo se puede ir avanzando en las instituciones para trabajar justamente con la educación emocional y para que podamos integrarnos, aceptarnos, aceptar al otro y estar un poco mejor, tener mejores climas también laborales, ¿no? Exactamente. Listo, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Seguimos en Escenarios. El 2021 entra por la puerta grande. Del 11 al 31 de enero llega el mes de las aberturas a Familia Vercomat. Aprovecha hasta 35% de descuento en ventanas, puertas y portones comprando en nuestras sucursales o en familiavercomat.com. Pagalo en 4 cuotas sin interés con el préstamo de la casa. Familia Vercomat. Si llegaste hasta acá cuidándote y cuidando a los que más querés, no te rindas. Hacé un último esfuerzo. Falta poco. No bajes los brazos justo ahora que está llegando la vacuna. No es de correntinos aflojar. Seguí usando barbijo. Lavate las manos, mantén la distancia. Evita las reuniones. Cuídate, chamigo. Es por vos. Es por todos. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Está con nosotros el doctor Juan B. Bergeán, que es presidente de ALSEC, la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Doctor, ¿qué tenemos que saber del cáncer? Lo más importante es saber de que tomado a tiempo cualquier cáncer es curable, altamente curable, y que se puede controlar en la mayoría de los casos, siempre y cuando el diagnóstico sea en un estadio temprano, por supuesto. Siempre hay posibilidad de tratamiento y tiene que salir de nuestro vocabulario el no se puede hacer nada. O sea, siempre algo se puede hacer, y lo más importante de todo es que no hay que tirarse abajo o dejarse estar, porque lo más importante es estar con todo el espíritu para la lucha. Claro. ¿Hay maneras de prevenir el cáncer? Hay factores que se conocen que son factores de riesgo en los cuales se puede actuar y que se llaman factores corregibles, que son el tabaco, la mala alimentación, la disminución de ingesta de verduras y frutas, el abuso de alcohol, la falta de actividad física. Son todas cosas o factores que, revirtiéndolas, se cree que se puede disminuir hasta un 40% la incidencia o el diagnóstico de cáncer en una persona. Que en realidad son los mismos factores de riesgo para todas las otras enfermedades, ¿no? Así es, para las enfermedades cardiovasculares sobre todo. Y estamos hablando de un grupo de enfermedades, porque cuando hablamos de cáncer en realidad estamos metiendo en la bolsa muchas enfermedades, pero estamos hablando de, según datos de la OPS, la segunda causa de muerte en las Américas. Estamos hablando de 4 millones de personas diagnosticadas en el año pasado, del año 2020, y 1.400.000 personas que fallecieron por acción de esta enfermedad. Así es que es alta la incidencia también de muerte. Así es. ¿Y qué síntomas hay que tener en cuenta? Estamos hablando del cáncer, obviamente son muchos tipos, ¿no? Depende también mucho del sexo de la persona, el género de la persona. Si es hombre o si es mujer, es la incidencia del tipo de cáncer. Sabemos que en la mujer, por ejemplo, de la totalidad de cáncer, el 25% lo ocupa el cáncer de mama. También le sigue muy lejos el cáncer de pulmón. Y otros cánceres, entre ellos el de tiroides y el cáncer de cervicouterino. En el hombre es el más importante de la próstata, seguido muy de cerca por el cáncer de pulmón. Lo importante es que tratar de corregir estos factores de riesgo
y además hacer los estudios que nosotros llamamos preventivos, pero en realidad son estudios para tomar a tiempo las lesiones que puedan llevar a un cáncer o a tiempo el diagnóstico de cáncer. Claro, en el caso del cáncer de mama hay muchas campañas de que todos los años, a partir de los 40 años, se realicen una mamografía a las mujeres. En los otros también hay menos acción. El colorectal, que me olvidé de nombrar, que está tercero en la incidencia, también a partir de los 50 años se recomienda hacer una búsqueda de sangre oculta en materia fecal. El cervicouterino está la posibilidad de hacer Papa Nicolau y colposcopía, que además es el único de toda nuestra economía humana que se puede prevenir antes de que sea cáncer. O sea, conocemos la historia de las lesiones previas y que podemos detenerlo antes que sea un cáncer. Eso es muy importante también. La OPS, la OMS y la Sociedad Internacional de Lucha contra el Cáncer largaron en este 2020-2021 por el Día Mundial del Cáncer el lema de yo soy y voy a ser, que implica que todo el mundo, sea individual o colectivamente, se pueda inmiscuir en estos temas de la prevención y el control de esta enfermedad. Es un llamamiento a todas las personas. ¿Hay un mejor tratamiento del cáncer hoy, mejores tratamientos? Sí. A modo de historia, por ejemplo, un cáncer de mama a mitades del siglo XX, 1950-1960, el tratamiento quirúrgico, la cirugía, llevaba a cabo la extracción de costillas, de músculos, de esternón, y actualmente es cada vez menor, se hace una cirugía mínima, cada vez más chica la cirugía con fines curativos, por supuesto. Y hay mejores medicamentos y por supuesto que también hay mejores equipos de radioterapia más dirigidos sin tanto campo para evitar los efectos colaterales. ¿Qué recomendación podemos hacer a la población en general con relación al cáncer hoy? Por tercera vez, es Nunca está de más. controlar los factores de riesgo que son controlables, porque hay algunos como la genética que uno no puede hacer nada, pero sin embargo puede hacerse estudios si es que tiene el componente de un cáncer genético, que son los menos por suerte, pero que puede hacerse los estudios, controlar los factores de riesgo, digo bien. Y algo que es muy importante, lo digo como familiar de quien padeció, lo peor que alguien le puede decir a una persona que fue diagnosticada con cáncer es uy, qué macana. O sea, lo mejor es cómo te acompañamos, vas a salir, siempre mensaje positivo y no tirar abajo un ánimo que ya está abajo de por sí. Entonces siempre un mensaje positivo, porque vuelvo a repetir, tomado tiempo tiene solución, y también hay cosas para hacer aunque no esté tomado tiempo. O sea, siempre hay algo para hacer y siempre en pos de la calidad de vida, y por supuesto lo que buscamos es mejorar la calidad de vida y la sobrevida de la enfermedad. Claro. Bueno, muchísimas gracias por estar en Escenarios. Gracias a ustedes. Continuamos así en Escenarios. El 2021 entra por la puerta grande. Del 11 al 31 de enero llega el mes de las aberturas a Familia Vercomat. Aprovecha hasta 35% de descuento en ventanas, puertas y portones comprando en nuestras sucursales o en familiavercomat.com. Pagalo en 4 cuotas sin interés con el préstamo de la casa. Familia Vercomat. Verte bien. Hoy es un lindo día para verte bien. Hoy es un lindo día para verte bien. Hoy es un lindo día para verte bien. Para verte bien.
marzo, 17 jurisdicciones van a volver a la presencialidad en las escuelas, una presencialidad cuidada o controlada, y Corrientes está entre esas provincias. Estaba con nosotros la ministra de Educación, profesora Susana Benítez. Muchísimas gracias. Hola Constanza, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos en esta tarde y en este programa. Bueno, la educación ha sido el gran tema en el año 2020, la imposibilidad de asistir a las escuelas por la pandemia por COVID, y ahora el gran tema es el regreso, cómo se va a hacer y cómo nos estamos preparando. Bueno, realmente, lamentablemente, el 2020 nos ha llevado a vivir una situación extraña, diferente. En los primeros días del mes de marzo tuvimos que suspender el ciclo lectivo. Habíamos iniciado con absoluta normalidad en la provincia y días después vino la gran noticia del cierre, tuvimos que cerrar, pensamos que eran 15 días, luego otros 15, sin embargo se extendió durante todo el ciclo lectivo 2020, a pesar de que Corrientes también fue una de las jurisdicciones que logró abrir escuelas en plena pandemia, escuelas rurales, más de 70 escuelas rurales en toda la provincia que dieron clases a los alumnos. Pero bueno, este año, ya desde el año pasado, habiendo trabajado esos protocolos, y este año 2021 en un intenso trabajo durante este primer mes de enero, y con la visita del ministro Nicolás Trota, el gobernador de la provincia, en acuerdo, por supuesto, de un trabajo compartido en línea nacional, también Corrientes toma la decisión de volver a la presencialidad segura, es decir, volver a abrir a nuestras escuelas, volver a convocar a los docentes, a los alumnos, para trabajar esto de volver a las clases presenciales, porque clases habíamos tenido, siempre hubo, tuvimos clases desde las aulas virtuales, desde los lugares sin conectividad, desde el trabajo que los docentes ingeniaron, pero justamente a partir de este año la propuesta educativa va a ser ir volviendo paulatinamente, escalonadamente a las aulas. Bueno, y esto tiene una serie de condiciones, ¿no?, que hay que respetarla, la distancia social, la sanitización de los lugares, bueno, una serie de cuestiones que el uso de los barbijos, que es seguramente... Es así, es en primer lugar instalar los protocolos, nosotros lo venimos trabajando a nivel jurisdiccional, a nivel de la provincia, ya el año pasado lo habíamos trabajado a estos protocolos. Este año vamos a tener que revisar, ya tenemos pautada la reunión con el Ministerio de Salud Pública de la provincia para el día de mañana, revisar esos protocolos, ajustarlos de acuerdo a las últimas condiciones que tiene la pandemia y los últimos avances también que hay respecto al conocimiento de esta situación de pandemia, y por supuesto revisar y organizar todo lo que va a ser ese regreso a la presencialidad segura, que no lo imaginemos más masivamente, Constanza, como en los años anteriores, donde desde el primer día de clase nuestros alumnos iban masivamente, todos a la escuela. Ese acto de 1 de marzo multitudinario, ¿no? No vamos a poder hacerlo. Las escuelas van a trabajar con el regreso a la presencialidad de los alumnos, pero paulatinamente, escalonadamente, por grupos, para poder cuidarlos y cuidarnos entre todos. Claro. Estaba pensando, ¿no? En este momento la situación epidemiológica en Corrientes ha cambiado, hay casi una paridad de casos entre capital e interior. En otros momentos capital era la que tenía más cantidad de casos. ¿Esto también va a determinar, digamos, los protocolos o las decisiones que se tomen? Así es, va a ser un trabajo colaborativo entre la Nación, por supuesto, que está arbitrando distintos medios para poder volver a la presencialidad segura, documentos de trabajo, fundamentalmente las decisiones jurisdiccionales, pero en un trabajo articulado con los distintos municipios, con los distintos lugares del interior, porque en el caso de que la pandemia implicara un cambio de fase en un lugar u otro, vamos a tener que determinar también el cierre de las escuelas si es que los casos aumentan y demás por el periodo que dure, vamos a suponer, la fase 1 o la fase 3. Entonces vamos a tener que ir trabajando en forma conjunta, en forma permanente, de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada uno de los lugares.
¿Y la vacunación, profesora, se habló de esto? ¿Hubo también algún pedido por parte de los gremios? Hablamos de esto, el sector gremial ha estado en reunión con el ministro Nicolás Trota en aquella ocasión de su presencia, los hemos invitado, han concurrido todos, hemos hablado del plan de vacunación, pero todos somos conocedores a través de los medios que las vacunas aún están un poco lentas en su distribución y en su llegada, por lo cual ya el ministro nacional habla de no es necesaria la vacuna para poder volver a las clases. Nosotros tenemos esperanza con un plan de vacunación, si bien no tenemos determinado aún cuándo llegarían las dosis para la comunidad docente, pero de todas maneras estamos trabajando organizadamente para cada una de las escuelas con los protocolos necesarios para volver a esta presencialidad segura, implicando a toda la comunidad. Claro. Porque es responsabilidad de los directivos y docentes, es responsabilidad de los alumnos y fundamentalmente de las familias que acompañen desde este mismo momento a quienes nos están mirando, hablando con sus hijos respecto de lo que es el comportamiento en tiempos de pandemia en una comunidad como es la comunidad educativa, y respetarnos y respetar el uso del barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social, el alcohol en gel y todas las normas que todo el tiempo estamos escuchando. Claro, bueno, todos nos imaginamos grupos muy pequeños de alumnos en cada salón, ¿no? Es así, nosotros necesitamos pensar ahora en una educación distinta, en una escuela distinta, una escuela que organizativamente, Constanza, va a pensarse desde grupos reducidos de trabajo. Vamos a entender con grupos reducidos a que en las dimensiones del aula puedan entrar la cantidad de alumnos necesarios que puedan tener el distanciamiento social de 1,5 metros, 2. Puede ser la mitad del curso, de acuerdo a la matrícula, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, de acuerdo a las dimensiones de los espacios, pero lo importante es reunir el requisito del distanciamiento social que tiene que haber entre un banco y otro o entre un alumno y otro. Pensaba, ¿no?, en el tema del transporte, porque una cosa es pensar en la escuela, pero también hay que pensar cómo ese chico va a llegar a la escuela. Muchos de nuestros alumnos usan transportes públicos en la ciudad. Los transportes, justamente he estado dialogando con el señor intendente municipal de la capital, Eduardo Tazzano, que es donde mayormente se va a brindar este servicio de transporte respecto a esta vuelta a la presencialidad segura. Vamos a diagramar próximas reuniones para trabajar el tema del transporte, porque la mayoría de los alumnos, sobre todo los más grandes, se mueven en forma independiente en transportes públicos. Entiendo que también se van a establecer los protocolos necesarios para el transporte de nuestros alumnos. Bueno, ¿qué es lo que más le preocupa o le requiere tiempo mental ante el comienzo de clases? El tiempo mental es intenso por la responsabilidad que como gobierno de la provincia tenemos para con cada uno de los correntinos, sobre todo para los más chicos y sus familias, los adolescentes y sus familias. Tenemos que trabajar muy organizadamente, muy coordinadamente, es un trabajo de ingeniería el que estamos llevando adelante. Y sobre todo lo que pido y lo que más deseo es que esto sea un éxito, porque el éxito será para nuestros alumnos correntinos que puedan tener clases y para los docentes que también están con ganas de volver a la escuela y dejar un poco la virtualidad para encontrarnos cara a cara con nuestros alumnos. Deseamos que todos nos podamos comprometer, Constanza, porque tampoco ya las familias van a tener la posibilidad de poder tener a sus hijos todo el día en casa. Eso genera mayor inseguridad a los padres, hay padres que tienen miedo, entonces el compromiso de ir buscando la información necesaria, ganándonos la seguridad, ganándonos a los alumnos, a los tutores que puedan traer a sus hijos, ver que las escuelas estén organizadas. Ya el 11 los directivos llegan a las escuelas para empezar a trabajar en planificación y en todo lo que es la recuperación de los aprendizajes. Y bueno, queremos ese tiempo mental y esos deseos
que se hagan realidad y que poco a poco podamos recuperar la normalidad de estar en las escuelas. Bueno, y que esto realmente sea un paso adelante, ¿no? Exactamente, que sea un paso adelante y el paso que damos todos, como una sociedad organizada, como una sociedad deseosa de la educación de sus hijos, y que damos todos significa que hablemos, que conversemos con los alumnos, con nuestros hijos. Los docentes van a tener una semana de capacitación federal para trabajar todo lo que tiene que ver con el protocolo, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los alumnos y de la comunidad educativa en sí misma. Así que es un intenso trabajo que nos espera y deseo profundamente que todos podamos estar muy felices a partir del 1 de marzo, cuando veamos nuevamente los guardapolvos blancos o los uniformes recorriendo nuestras escuelas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos en escenarios. Estamos estrenando horario y casa nueva. Agradecemos a Cablevisión por recibirnos. Nos sentimos parte de esta casa. Vamos a estar los jueves a las 13 horas. Y te recomendamos que nos sigas también en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes, Escenarios TV, en Facebook e Instagram. Nos encontramos el próximo jueves.